Hey, ¿qué onda? En el video de hoy voy a ser invidente por un día. Espero puedas ver el video completo. Al final voy a dejar algunos tips de etiqueta y en la descripción links que les pueden servir. Ahora sí, vamos a empezar el reto. Me voy a poner estos parches porque luego van a decir, sí puedes ver debajo de tus lentes. Porque luego le puedo hacer como cuando le pegas a la piñata, que puedes ver por abajo dónde está la piñata y le pegas más fácil. Entonces me voy a poner estos parches y arriba los lentes, ¿ok? Creo que debería de leer las instrucciones. Cuidadosamente remueve el papel protector del parche ocular. Suavemente cierre ambos ojos, manteniendo relajados los músculos faciales. Ya lo cerré. ¡Qué miedo, güey! ¡No mames! ¡Ah, la Aprovecha madre, tus últimos segundos de luz. Ya sé. No manches. Sí se siente raro. Roger, tienes que cuidarme, ¿eh? Por cierto, Roger me está ayudando. Roger, que no me caiga por las escaleras, por favor. Tengo miedo. ¿Listo? ¡No! ¿Dónde están los lentes? Ahí, huevo. Ok, lo primero que vamos a hacer... ¿Dónde estás? Enfrente. Lo primero que vamos a hacer es un sándwich. Más o menos recuerdo dónde tengo las cosas en el refrigerador. Por eso va a ser un poquito más fácil. Pero luego después vamos a salir a la calle. Ahí vas bien, vas bien. Ok. ¿De qué quieres el sándwich, güey? Sí, jamón y queso. Pues nada más tengo de eso. ¿Qué te pregunto? Estas son salchichas. Falta el queso. La mostaza. Mayonesa. ¿Dónde está? Güey, está muy cabrón. Caliente, frío, caliente. Ah, huevo. No sé si está ahí. Sí, está ahí. Soy bien raro, ¿verdad? Sí. Esto es aguacate. ¿Qué es aguacate? Sí. ¿Dónde está el pan, güey? Dime caliente, frío. Caliente, frío, caliente. Digo, frío. Ah. Frío. ¿Qué te pasa? ¿Cómo confundes caliente Frío. con alguien que no ve? Frío, caliente. ¡A huevo! Vamos a abrir el pan. ¡No! Voy a agarrar otro porque cayó de boca. ¡Chingado, güey! ¿Dónde están? ¡Hala! ¡Qué estrés, güey! Esto es demasiado. Oye, Roger, tengo que agarrar un cuchillo, pero dime que no sea uno de los que cortan feo. ¿Vas a cortar con el aguacate? Sí. Es un tenedor. Pues, ni pedos. Solo tengo que cortar el queso. ¿Qué pedo? Ya me quiero rendir. Respira, pendejo, respira. A ver, primero vamos a agarrar el pan. ¿Mostaza dónde está? Oh. Cállate, güey. ¿Dónde está el tenedor? Caliente, digo, frío. Eso. No me imagino a alguien que tenga que hacer esto todos los días. Mis respetos. Está. Va a tener un chingo de jamón, güey. Ok. ¡Wow! ¿Qué? ¿Sí? ¿Chido? Pues bastante chido, le echaste bastante. Güey, no puedo cortarlo, güey. Te lavaste las manos. Claro que sí. Ahí está, ¿no? Listo. Ustedes díganme qué tal me quedaron los sándwiches. No los puedo ver. Voy a probar uno, ¿ok? Me quedó con madre, pero güey, no puedo masticar bien porque se me pegaron a los cachetes los parches, güey. Sí me quedó bien. Sé que le puse la mostaza en medio, entonces lo de alrededor no sabe a mostaza ni mayonesa, pero creo que sí lo hicimos más o menos. Tengo que comprar un bastón para poder caminar. A veces reconozco las vueltas y así, pero está bien raro. Vas a caminar en una plaza, Ya sé. sin ver. Ahorita vamos a comprar un bastón para poder guiarme más cuando camine. Tienes un payaso aquí al lado, Héctor. ¿No mames? Sí, haciendo... ¡Qué miedo, güey! Hemos arribado. ¿Llegamos? Ok. Sí. Oye, güey, checa que no le vaya a pegar un coche al lado o algo Sí, yo me cuando hago abra primero. la puerta, güey. Tengo miedo. Güey, pero... Va a ser medio de la calle. No es cierto, güey. Sí. Dime ¿dónde está la banqueta? Vamos a cruzar, vente. Hay carro ahí, mira. ¿Por qué no me dices? Acá están los coches. Sí, Y hacia allá está la puerta. pues digamos que algo así. Güey, ¿por qué me haces eso? Ya vas a llegar. ¿A dónde? A la entrada del Summers. ¿Neta? No es cierto. Sé que ya llegamos a Summers porque están Los Ángeles Azules, está toda la cumbia, ¿no? ¿Por dónde entro? No quiero tirar una tele. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿aquí tienen bastones? No, joven.
¡No! ¿En serio? Sí. ¿De ningún tipo? Ahí faltó para que siga. Ah, va que va. Sígame. Gracias. Ah, sí, está súper bien. ¿Hacia acá? Ok. Muy bien. Que tengan buen día. Gracias. Igualmente. Aquí está. Si es de 500. Sí. ¿Estás feliz? ¡Qué alivio! Sí, claro. ¿Es en serio? ¿Solo para esta foto? Sí, claro. ¿Dónde? ¿Para acá? Ahí. ¿Aquí? 1, 2, 3. Gracias. No, gracias a ustedes. Cuídense. Sí. ¿Para la derecha o izquierda? Derecho. Izquierda, izquierda. Derecho. ¿Dónde estás? Yo le pico porque tiene braille. Vuelta para acá. ¿Ok? Falta tu brazo. ¿Me empujé a alguien? Ahí, sí, ahí, una señal ahí. Ay, perdóneme. ¿Me puede picar para el piso, al primer piso? Perdón. Gracias. Perdón. Ah, ahí está. ¿Y eso qué significa? Planta baja y número 1. Hola, ¿te puedo pedir una tapioca? Porque vueltas a ver el menú. ¿Cómo va tu experiencia? ¿Dónde estás? A tu izquierda, ahí. Está muy raro, güey. Está muy difícil. O sea, tener que ir como con cuidado a lugares que normalmente vas, no sé, en un minuto te tardas el doble o el triple porque tienes que tener cuidado de no pegarle a alguien, de no chocar, de no caerte. Entonces, sí, claro. Ojalá pudiera verme porque soy hermoso. Héctor, ¿estás listo para jugar? Abajo, abajo. No, no. Güey, te ganaste 3 boletitos. ¿Dónde están? ¿Está a tu izquierda? Izquierda, mano izquierda. Abajo. Y eso que no le atiné. Ahí, ten. Todavía no sale, todavía no sale. ¿Ya? ¿Aquí? Sí. No manches, güey, está bien pasado de lanza. Siento mucha presión, ansiedad. ¿Sería todo? ¿Gustan agregar alguna entrada? No, está bien. Checamos el menú. Me pregunto cuántos restaurantes sí tienen como braille para que alguien que no ve distinga qué puede pedir y así. Me imagino que es mucho más caro que un menú normal que tenga pues relieve. Un cuchillo. Este es un cuchillo. Este es un tenedor. Ok, este es el pollo. ¿Qué es esto, güey? Elote. No se siente como elote. Se siente más liso que un elote. Pues es elote. Ah, pues. Ahí está, ¿verdad? Sí. Se te cayó medio pollo en la salsa, güey. ¿En serio? Lo voy a Se te sacar. ya tiraste la salsa. Ni pido. Ya la rescaté, ¿verdad? No. Che, no me atropellen. Tranquilos. A tu derecha. Derecho. Pendejo. Güey, está súper estrecho. Pues sí, güey. Güey, está súper el estrecho de Bering. ¿Te acuerdas? ¿Ya se destruyó el estrecho de Bering? ¿Si estás de ese lado o lo estoy viendo como pendejo? No, si estás viendo.
Lo logramos, ya fuimos a comer, fuimos a comprar algo de beber, fuimos a unos juegos, ya compramos un bastón, la gente ha sido muy amable, también ha habido benchortianos que me he encontrado por ahí, pero ahora vamos a ir a un parque porque el clima está muy bonito, no sé si está nublado o no, la verdad. Aquí en México, tal vez me estoy acordando mal y me pueden corregir, adelante, corríjanme, pero en otros países sí he visto que cuando hay una bajadita, un escalón, cambia el relieve del piso. Si no puedes ver por dónde vas y ves que cambia un poco, dices, ah, ok, sigue escalón o sigue una bajadita o algo por el estilo. Y aquí en México no hay de eso. O sea, hay braille en los elevadores. Otra cosa muy pasada ha sido el celular. Simplemente no lo he podido usar. La gente hoy no me ha podido, a menos que me llamen y conteste, no puedo hablar con nadie por celular usando WhatsApp, no me puedo meter a Facebook y ese tipo de cosas. Complicado, es muy complicado. Otra cosa también es la hora. ¿Cómo sabes qué hora es? The fuck. Sí, imagínate que piensas que son las 2 de la mañana y es de que las 5 de la tarde. Sí, digo, obviamente estoy seguro que te das cuenta de qué pájaros se escuchan o que no se escuchan pájaros o que ahora se escuchan grillos, ruidos de la ciudad, no sé, me imagino, no tengo idea. Qué complicado, mis respetos. ¿De verdad no viene coche? Dale rápido, ¿no? ¡Ah! Los escucho, güey. Escalón. Ya me mareé un poco porque todo se siente diferente, porque no es piso normal. Siento que me dieron vueltas para pegarle a la piñata, pero no hay piñata. ¿Sabes qué me pasaba cuando estaba chiquito, güey? ¿Qué? Cuando me metía a la alberca, ¿a la derecha? Cerraba los ojos, sentía que iba a haber un tiburón o un cocodrilo. ¿A ti nunca te pasó eso? Sí. Y en el mar también, güey, o sea, sentía que iba a haber algo. Es más, cuando estaba chiquito hasta en la regadera pensaba que iba a haber algo si cerraba los ojos. Detrás de ti. ¡Resbaladero! Nada arriba, no. Tiempo, tengo que aclarar otra cosa. La gente ciega no está haciendo cosas divertidas como nosotros todo el día. La gente ciega tiene que conseguir trabajo, güey. Tiene que convivir con su familia. Tiene que hacer tareas súper complicadas y convivir en un mundo que no es nada amable para ellos. O sea, nosotros estamos de que comiendo pollo y subiéndonos a resbaladeros y yendo a jugar. Pero una persona en su día a día pues tiene que hacer cosas mucho más complicadas. Obviamente la rutina hace que las cosas sean más fáciles, pero deberíamos de hacer una sociedad mucho más amigable para gente que no tiene las mismas capacidades que nosotros. No manches, me va a marear bien, cabrón. Esto está chido. Roger, pinche güey. Pues puedes seguir el sonido de la pelota. Sí. Es más fácil escuchar básquet que escuchar fútbol por el pasto. No sabes por dónde va la pelota. El box debe estar de hueva escucharlo. No sabes quién ganó. Esos son los que narran el fútbol en Televisa. Nada más están diciendo pura estupidez. Y los de TV Azteca puro comercial. ¿Quieres jugar básquet? Va, puedo tirarlo. ¿Sí? Sí, güey. Casi. ¡Ah! Casi. Ya nos vamos del parque porque está empezando a llover. ¿Qué hora es más o menos, güey? Son las 7:30. Vamos a una tienda o algo por el estilo. ¿Vamos por papitas? Vamos por papitas. ¿Va? Vamos por unas papitas y luego ya regresamos para quitarnos esto. Vamos a la tienda. ¿Entraste, güey? Sí. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuál es cuál? A ver. Estos son tostitos. Estas son sabritas de limón. No, pero muy cerca. Estas son... Esos son hielos. Ok, después de un muy largo día, ya me puedo quitar los parches. Los lentes también ayudan. Siento que me voy a arrancar las cejas. Sí fue algo súper desesperante, fue una experiencia... Benchortiano, espero que les haya gustado el video. Creo que fue una manera impresionante de darte una pequeñititita idea de lo difícil que puede ser un día normal para una persona con capacidades diferentes. Y bueno, aquí van los tips que les dije al principio del video. Cuando llegues con una persona invidente, saluda en voz alta, anuncia que vas llegando y también anuncia cuando te vas. No te quedes en silencio, puede ser muy incómodo. Ofrece ayuda y si la persona es nueva en el lugar, ofrécete para darle un recorrido y que pueda reconocer los lugares. Y también puedes ofrecerte para leer información escrita. Cuando estés con una persona invidente, sigue usando las palabras
palabras ve o mira, porque son palabras muy comunes, se usan casi todos los días. Y si evitas usarlas, puede que se note y puedes hacer que la persona se sienta rara. No hagas preguntas extrañas a menos que te lleves mucho con la persona. Describe las cosas y no las muevas sin avisar. Creo que podría ser muy interesante hacer más videos de este tipo. Igual y un video entero así yendo al súper o diferentes actividades. Espero que te haya servido, que te haya gustado, que le des like y gracias por verlo completo. Venturteanos, nos vemos en el próximo video. ¡Achú!